Hola a todos y bienvenidos a otra edición más de Tomate 20. Mi nombre es Fede, estamos acá con Francesca, que en instantes vamos a estar hablando de arqueología y rol. Y esto es Tomate 20. Bienvenidos a este lugar donde nosotros pensamos y nos pensamos en los juegos de rol, este hobby que nos apasiona. Hoy, como todos los miércoles, vamos a tener una de estas entrevistas donde aprovechamos para aprender más de otros temas, enriquecernos y poder, bueno, llevar a este hobby a un nivel superior. Tratar de subir un poquito el nivel de nuestras roleadas. Antes que esto, los avisos parroquiales de costumbre, les recordamos que somos afiliados de Hero Forge, pueden entrar ahí y armar sus propias miniaturas si quieren, hay un montón de razas, un montón de objetos, un montón de vestimentas, armas, etc. Las pueden descargar incluso los archivos STL para mandarlos a imprimir a su impresor 3D de confianza, y si lo hacen a través de ese link que les mandamos, tenemos una muy pequeña comisión que ayuda a mantener el canal. Por supuesto que si les gusta lo que hacemos, cualquier donación que ahí en el acerca de tienen los datos está más que bienvenida, nos ayuda a seguir haciendo contenido, o si se quieren suscribir, especialmente los usuarios de Amazon que tienen una suscripción gratis por mes, nos recontra ayuda a seguir generando más videos, más entrevistas, etcétera, y dedicarle tiempo a esto que amamos y entendemos a ustedes también les gusta. Les recordamos que el 6 de mayo vamos a tener un evento presencial en la Casona de Humahuaca, acá en la ciudad de Buenos Aires, barrio de Abasto, donde vamos a estar con 2 mesas introductorias de Dungeons and Dragons quinta edición para completos principiantes, y todavía hay otras mesas de otros juegos con otros masters de la gente de la Casona que están esperando llenarse. Aprovechen antes de que se agoten las últimas localidades. Es muy barato, pueden hacerlo, de hecho es a la gorra, recomendamos que paguen por lo menos 100 pesos para poder solventar el lugar, y aparte es gente copada, pueden venir a pasar un buen rato, el lugar es lindo, es amplio, y tiene también para consumir ahí, así que la verdad los invitamos, esperamos verlos ahí. Si quieren conocernos en persona, vamos a estar por lo menos 2 personas de Tomate 20, quizás más, ahí para jugar y aprender a jugar D&D quinta edición. Ahora sí, yendo a lo que nos compete hoy, estamos con Francesca Mengozzi, una arqueóloga. Francesca, ¿cómo es esto? Bueno, antes que nada, bienvenida al canal. ¿Y qué hace un arqueólogo, Francesca? Esa creo que tiene que ser la primera pregunta que te tengo que hacer, porque yo tengo solamente lo que me muestran las películas. Sí, es verdad. Bueno, Fede, en primer lugar, muchas gracias a Tomate 20 por estas sesiones que son realmente interesantes. Espero que tengan muchas más a futuro para que puedan complementar todas sus campañas de rol con, bueno, con todo lo que los profesionales y los que seguimos ciertos oficios podemos entregarles, todo el conocimiento que les podamos entregar. Uy, bueno, yendo a la pregunta de fondo, ¿qué hace un arqueólogo? ¿Qué hacen los arqueólogos hoy en día? Ya, de partida vamos por el clásico. Los arqueólogos no excavamos dinosaurios. De hecho, en Estados Unidos hay poleras que me he querido comprar, que dicen claramente que los arqueólogos no excavamos dinosaurios. Le cuento ¿Ya? a la gente que antes de salir al aire le conté a Francesca, nosotros preguntamos en nuestro Instagram, ¿no? ¿Qué les viene a la mente cuando les hablan de arqueología y de arqueólogos? Y mucha gente, no poca, nos mencionó dinosaurios, que ese, entiendo yo, corregime Francesca, es el trabajo de los paleontólogos, no de los arqueólogos, ¿no? Vos sabrás decirme mejor. Sí, es correcto. Es así, es así. Los arqueólogos lo que excavamos y lo que estudiamos realmente es a las sociedades humanas del pasado a través de sus objetos. Ya ahí tenemos una segunda distinción muy relevante y que en las películas es altamente probable que tú no lo veas tan claro, que es que el arqueólogo no anda en búsqueda de un objeto o del objeto. Los arqueólogos lo que estudiamos son contextos arqueológicos, ya Ajá. que son lugares físicos donde hay elementos arqueológicos, materiales culturales, que unidos entre sí y obviamente analizando su emplazamiento y su ubicación hacia abajo, nos pueden indicar qué grupo o qué grupos vivieron en un área determinado y cómo se comportaron. ¿Ya? Eh, no quiero romperle el corazón a nadie, pero no es glamoroso como se ve en las películas, ¿ya? ¿No, Pero no se visten sí, de kaki con sí, sabes sombreritos? que sí. ¿Ah, sí? Bueno, por lo menos hay algo glamoroso ahí. Sí, sí, o sea, mira, para ser súper honesta, el look Lara Croft es una muy mala idea en terreno, ¿ya?
Ok, Se ha hecho, se sabe, ahí hay historias de colegas que lo trataron de hacer y terminaron rostizadas vivas por la radiación UV, arañadas completamente en las piernas. Entonces, si bien puede ser un look muy bonito, muy sexy también, es absolutamente inhabilitante para hacer el trabajo que nosotros hacemos porque, como te digo, estamos expuestos a condiciones climáticas muy complejas a veces que claro. requieren que tú uses una vestimenta mucho más apropiada, mucho más abrigada, que te cubra bien del sol, del frío, de los insectos, de la vegetación. Eh, a mí siempre me llama la atención cómo Lara Croft tiene sus uñas impecables. Uno excava y ya te convertiste en una bestia, ya. Todas las arqueólogas sabemos que eso es así. De hecho, quizás deberían decirlo al principio de las carreras. Por si acaso, prepárese para hacer, para desaparecer sus uñas, Wow. para que la manicure le dure medio día si es que vas a un terreno a excavar. Pero fuera de eso, bueno, los temas de interés de los arqueólogos, como les digo, no son los objetos per se, sino es la investigación científica que nos permite comprender a las sociedades que hicieron estos objetos. Ya es mucho más complejo que lo que sale en las películas, a pesar de que, como te decía, en las películas, pucha, se ve la aventura, se ve el viaje, se ven los escenarios y obviamente se ven los objetos, que no es un fragmento de una vasija de greda, sino una pieza de oro o una joya o algún escrito que estaba perdido de hace miles de años. Claro. No necesariamente es así, de hecho ese tipo de objetos no son, a ver, ¿cómo lo digo? No es que los arqueólogos prescindamos de objetos así o no les demos el valor que merecen, sino que para nosotros el pedazo de greda que apareció en un estrato que no lo esperábamos podría llegar a tener el mismo valor en términos de información científica que esta pieza de oro labrado que nos puede decir ciertas historias también, que nos puede contar ciertas historias. Claro. Y Francesca, te hago una pregunta. ¿Cómo es entonces, o cómo sería un día normal de trabajo de campo de un arqueólogo de la vida real, no hollywoodense? No hollywoodense. Eh, bueno, como siempre, como ya le explicaba, la ropa. La ropa. La ropa. Ya, a ver, mira, partamos de la base de que los arqueólogos, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta quienes, bueno, quienes incluso puedan estar pensando en estudiar arqueología, porque siempre puede haber alguien escuchando en este momento que quiera estudiar arqueología y lo puede hacer, es una carrera preciosa y en realidad tiene muchas cosas muy interesantes. En el día a día, el arqueólogo puede estar en terreno, excavando, ya formando parte de un equipo de excavación, puede estar en laboratorio, analizando materiales, puede estar trabajando en informes, o sea, es muy variado. Ya, el día a día del arqueólogo se complementa con el trabajo de terreno, que es cuánto, un 20, un 10% incluso a veces de la labor que hacemos completamente, y el resto del tiempo estamos haciendo análisis de los materiales y empezando a partir de estos distintos análisis, a triangular la información y a generar las interpretaciones que nos permiten llegar a obtener este conocimiento tan preciado que es la búsqueda de nuestros antepasados, básicamente, ya tan vilipendiado y, bueno, tan mal conservado en Latinoamérica. Y de eso se trata principalmente. Entonces, pucha, en la mañana puedes estar excavando, en la tarde puedes estar trabajando en tus informes y así. Hay días en que, por ejemplo, bueno, lo otro es realizar las prospecciones arqueológicas, que es un tipo de actividad de metodología arqueológica que implica ir a buscar sitios arqueológicos o evaluar un área para ver si en ese lugar hay sitios arqueológicos. Y ahí tú, bueno, te vas con un equipo, haces el trabajo y puedes estar todo el día y si te fue mal en el día, se te quedó atascada la camioneta en la arena y ahí ya, o en el barro. Entonces, los días a día de los arqueólogos son muy variados, pero como ustedes se pueden dar cuenta, no están exentos de sus propias anécdotas ni de sus Claro. propias aventuras. Que ¿Ya? distan igual de, como nos comentan acá, los pasillos llenos de trampas y los tiroteos con nazis y soviéticos, ¿no? Bueno, mira, de hecho las trampas que puedes encontrar en los pasillos de algunos laboratorios son quizás en algún laboratorio donde quedaron algunos materiales arqueológicos medios perdidos, alguna araña que te sale de una caja, eso puede ser una trampa, créanme. Em, la trampa de que te quedaste sin almorzar porque llegaste tarde a la hora de colación.
Pero sí, o sea, bueno, las armas de fuego ustedes saben que en varios países de Latinoamérica están prohibidos, Claro. tampoco son necesarias. Sí hemos sido nosotros, y a mí me pasó con un colega, fuimos espantados por una persona que entendió mal el trabajo que estábamos haciendo y tiró unos escopetazos al aire y nos tiró a los perros Wow. también y salimos arrancando. Sería lo más cerca que he estado de un cruce de balazos ahí. ¿Esta Eh, confusión fue precisamente por estos estereotipos? O sea, ¿pensó que estaban saqueando algo o fue más...? sí, mira, la verdad es que hasta el día de hoy, si me preguntas, no tengo muy claro qué pasó, pero fue Ujú. culpa nuestra. Nos metimos sin querer a una propiedad, pensando que se habían pedido los permisos. Nosotros estábamos Ah, haciendo una prospección. Lo que te explicaba antes, que es buscar los sitios arqueológicos, y para eso tú vas y empiezas a recorrer áreas muy extensas a veces. Y nos metimos a esta propiedad pensando que los permisos se habían solicitado y que esa persona sabía que estábamos adentro. Y obviamente de repente empezamos a escuchar gritos y perros ladrando y pa, pa en el aire, y ahí miré a mi colega y fue como, salgamos de aquí wow. rápidamente, y sería, hasta ahí nomás llegamos. ¿Qué otras trampas tenemos en el día a día cuando hacemos trabajo así? Los cercos y los alambres púa, no sé si allá en Argentina se dirán igual, Sí, sí, sí. ¿ya? Que son estos alambres que tienen como unos pequeños miguelitos. Bueno, eso es muy nocivo, es una gran trampa. Se te puede rajar la ropa y bueno, y ahí quedas casi que en paños menores delante de todos tus colegas. También ha pasado, pero fuera de eso y gracias a lo que uno crea, gracias a lo que uno crea, por suerte no estamos metidos entre medio de situaciones de conflictos bélicos, como sí hay arqueólogos bueno, en Europa o en Asia o en África, que muchas Sí. veces por proteger el patrimonio terminan muertos. Ya, Claro, de hecho, efectivamente, sí, en los últimos años se habló mucho, ¿no? Sobre, especialmente cuando fue el auge del Estado Islámico, que hicieron mucha exacto. destrucción de patrimonio cultural, ¿no? De sitios arqueológicos importantes. Y hubo muchos casos de arqueólogos poniéndose en riesgo y hasta falleciendo, ¿no? Siendo, mejor dicho, más que falleciendo, siendo asesinados en su trabajo, ¿no? Tenés razón de que hay Sí, otro tipo de la forma que sí. se puede decir, ¿no? Aventuras, en ese caso, peligros, Claro, ¿no? es Más. que claro, en el fondo es eso, porque ahí, o sea, cuando uno lo ve desde el punto de vista de la realidad, nadie quiere estar en el lugar de esa persona, nadie. O sea, ni siquiera la película más hollywoodense y más hondera te puede preparar para tener que proteger tu patrimonio y que tengas que morir por eso. Entonces, al final de cuentas, todos soñamos, y me incluyo, todos viendo estas películas de Indiana Jones, por ejemplo, soñábamos con todas estas cuestiones, con pegarle a los nazis, etcétera, pero en la Claro. práctica una cosa es la ficción y otra cosa es la cruel y la brutal realidad. Una pregunta cortita, porque nos preguntó alguien acá que está estudiando, si no me equivoco, corríjanme en el chat, conservación y restauración, y pregunta si en estas excavaciones, en el trabajo de campo que mencionaste, prospecciones, vos corregime, Francesca, Sí, está bien. si trabajan junto con conservadores o restauradores en De esos momentos. hecho, sí, sí, de hecho sí, es cada vez más común. Cuando yo era joven, por allá, bueno, hace muchos años atrás, no era muy común en Chile, por lo menos en Chile, tener a colegas conservadores trabajando codo a codo con los arqueólogos, pero actualmente se ha vuelto una necesidad porque el material que tú obtienes, lo que vas sacando, llega a los laboratorios de una forma muchísimo más ordenada y no se va perdiendo Ajá, entre medio, ya que era algo que a veces pasaba si uno no tenía un control exhaustivo de lo que iba sacando, ¿ya? Así que sí, por ejemplo, cuando nos ha tocado excavar contextos funerarios, que es algo a sí, veces muy común, cementerios, por ejemplo, o tumbas individuales, tenemos que contar por ley con o sea, más bien por un requerimiento de la autoridad, con conservadores que nos ayuden a hacer lo que se llama la conservación preventiva de los restos materiales para que puedan llegar que puedan llegar bien al analista. ¿Ya? claro, Porque lo que no puede pasar es que en el proceso se te vayan rompiendo las cosas. claro, No sí, puede obvio. pasar eso, ¿ya? Obviamente. Francesca, te hago una consulta antes de ir a tu historia personal, que me interesa saber de cómo llegaste vos a la arqueología. Pero, ¿por qué tenemos esa imagen? Porque en las películas obviamente lo vemos, ¿no? Y tenemos la imagen de las películas. Pero ¿por qué se llevó esa imagen del arqueólogo a las películas? ¿De dónde surge? De algún lugar tiene que haber salido esa idea de los arqueólogos saqueadores, ¿no? Sí. Eh, que se meten en templos con trampas y maldiciones. Mira, eso
Está estudiado, de hecho hay escritos al respecto, ya se ha estudiado de manera más formal, pero la verdad es que los arqueólogos que uno ve, estos saqueadores, en su momento fueron los diletanti, por ejemplo, que eran los coleccionistas. Ajá, Ya, los coleccionistas de hace, no sé, siglo XVII, siglo XVIII, que eran personas, bueno, incluso hasta hace 1000 años atrás en Egipto, los mismos egipcios se iban robando las tumbas. O sea, hay evidencias de saqueo de hace 1000 años en lugares que eran tremendamente relevantes para ciertas culturas y que se sabía que estaban llenos de joyas o de objetos que podías revender después. Entonces, esa imagen del arqueólogo saqueador o del arqueólogo que va en búsqueda de un único objeto, perdiendo de vista todo el contexto, que es lo que, por ejemplo, nos pasa con Indiana Jones, que Indiana Jones va, te saca el ídolo de oro y el templo. ¿Dónde quedó el análisis completo del templo? claro. Ya más allá de, claro, de que te vayas encontrando con trampas y todo, que además va rompiendo, cosa que ningún arqueólogo en su sano juicio se le ocurriría romper aunque sea una trampa, cualquier cosa. Ese tipo de arqueólogo, como te digo, responde a estos coleccionistas del siglo XVIII que después se fueron un poco especializando y empezaron a tener otros conocimientos y fueron ya convirtiéndose quizás en algo más profesionalizante, pero siempre ligado al objeto. Ya la arqueología de esa época era una arqueología de los objetos y de los monumentos, ya de Sí. los objetos bonitos, de los castillos, de las ruinas, de las cuestiones grandilocuentes. O sea, ni pensar en las poblaciones del arcaico, los cazadores recolectores que dejaban dos puntas de proyectil, no, eso ni existía. Claro. ¿Cachai? Así que sí, tienen una razón de ser, salen de ahí. El tema y lo preocupante es que hasta el momento, tal como yo lo veo, preocupante, entre comillas, en realidad es preocupante, yo les voy a decir por qué. El tema es que no se ha salido en el cine, no se ha salido de esa visión. Hasta el día Claro. de hoy no se sale. ¿Por qué? Porque la visión del arqueólogo, tal como yo lo explico, no es ni tan glamorosa, ni tan entretenida, ni somos todos tan guapos, lamentablemente. ¿Ya? Eh, entonces, claro, pues mucho más entretenido mostrar a estos profesionales que van en búsqueda de tesoros perdidos, incluso hasta el día de hoy, si se fijan, National Geographic, History Channel, ¿qué prefieren? Prefieren mostrar la cosa, la aventura, los objetos, los Absolutamente, sí. misterios perdidos, antes que mostrar el día de un arqueólogo, porque el día de un arqueólogo es básicamente el día de un investigador, de un científico, Claro. ¿ya? Así que, bueno, yo lo veo así. Ahora, si tú me preguntas qué es más entretenido, qué sería más entretenido, cuando yo no era arqueóloga, pucha, yo veía esta cuestión súper emocionante, ¿cachai? Pero viéndolo ahora, yo me pongo al lado del pobre arqueólogo que en la película está corriendo de un lado para otro y créeme que el calor, las picaduras de los insectos, el barro, ahí como que uno se empatiza con esta persona ficticia y uno le empieza a ver el lado B porque uno ha estado ahí, no arrancando de nada, pero sí, ha estado Ahora, o en la selva o en el bosque y con todo con el frío, con el calor y ¿y no. viste alguna buena representación de arqueólogos en el cine o en series que recuerdes que digas, esta por lo menos fue un poco mejor? ¿O hasta ahora no te has topado con ninguna que digas que representa un poco más lo que verdaderamente es un arqueólogo? Mira, no quiero ser injusta porque en realidad no veo tanto cine, no Ah, veo el tanto problema, sí. cine ni tantas series como para decirte, no, nunca he visto nada, ni no hay nada que sea así, pero lo que he visto, la verdad es que replica el mismo patrón. Tenía la expectativa, como una buena fanática de Indiana Jones, tenía la expectativa de que la película La 4 Indiana Jones saliera un poquito de esta de este molde que le habían creado, que fuera un Sí. poquito más realista y salió peor, o sea, terminaron con los marcianos, Con los ¿cachai? marcianos, sí. No, y más encima con unos errores históricos que yo creo que cualquier persona puede notar. Por ejemplo, hay una parte donde están en Bolivia, si mal no recuerdo, en Perú no me acuerdo, y empiezan a hablar de Pancho Villa, que está en México y que no sé qué idioma les enseñó, y es como, no, no, y yo gritaba así, porque uno Sí. dice, o sea, mira, ¿sabes dónde he visto buenas representaciones, no de arqueólogos, pero sí de realidad histórica o de procesos históricos en Assassin's Creed? En Claro, el... Sí, en los sí, ¿no? juegos eso. Bueno, Sí, de sí, hecho sí. los tipos se hacen asesorar y lo hacen excelente. Las representaciones que hacen, no, evidentemente es un videojuego y puede tener muchos errores, pero las representaciones que hacen, entiendo yo, sin ser experta en el tema, que son bastante más realistas.
¿ya? ¿Y qué es lo que uno esperaría para una película hollywoodense con Harrison Ford? Que por último le Absolutamente. pregunten a Y un aparte, historiador. sabes que tocaste un Cuéntame. punto muy interesante, y es el punto al que quería llegar cuando lo vinculemos al rol con la arqueología, que es que la diversión no tiene por qué ser incorrecta, ¿no? No es que por ser un poquito más correcto en lo que mostramos nos vamos a divertir menos. Assassin's Creed es una de las franquicias de videojuegos más exitosas de la historia, un videojuego AAA, y ya que lo mencionas, no sé si has tenido la oportunidad de verlo, después te lo paso, si no, hay un video de historiadores, creo que no son arqueólogos, pero de historiadores, reaccionando a la representación de la antigua Grecia en uno de los últimos juegos de Assassin's Creed que sacaron, y sorprendidos de los detalles, como por ejemplo, yo no lo sabía, que las famosas estatuas de mármol blanco que tenemos en nuestra cabeza de Roma y Grecia, en realidad no eran así, sino que estaban todas pintadas en su Pintada, momento. exactamente. Y ellos lo muestran así, por ejemplo, en esos detalles. Decían, wow, esto es tal cual lo que vimos. Y después marcaban algunos errores, pero decían, pero está bastante cerca, ¿no? Sí. Y es muy interesante este punto, y guardémoslo, ¿no? De cómo podemos divertirnos, pero sabiendo más, ¿no? Es como un poco mirá todas las otras historias que se pueden contar, aparte, por supuesto, porque es un mundo de ficción, ¿no? Pero digo, de el saqueador coleccionista, ¿no? Claro. Ahora, hablando de vos, Francesca, ¿cómo llegaste vos a la arqueología? ¿Cuándo dijiste, esto es lo que yo quiero hacer? Esto es lo que yo quiero hacer. Mira, eh, a ver, hay dos personas de la vida real y una falsa que me llevaron, diría yo, a este punto en mi vida. La primera es mi abuelo, que en paz descanse. Mi abuelo era un fanático de la historia, ya le gustaba mucho. Sí tenía un poquito alma de saqueador. Eso obviamente cuando uno es niña uno no lo entiende o no lo conecta. Pero sí, mi abuelo le gustaba mucho recorrer lugares de Chile, empaparse de la historia. Si podía recoger algunas cositas por ahí y llevarlas a su colección, lo hacía. Ya, y él hasta cierto punto contándome de su vida y de sus historias, no sé, como que me hizo un poco de clic las cosas que me contaba, lo encontraba fascinante. Otra persona es mi mamá. A mi mamá siempre le gustó la arqueología, le encantaba ver, bueno, todos los documentales que habían en la época. Lamentablemente mi mamá se fue para el lado donde se fue también todos los directivos de la película Indiana Jones la 4, terminó creyendo en marciano y todo eso, pero bueno, está bien, está bien. De hecho, mi mamá quería ser arqueóloga y descubrimos que lo había puesto en su lista de posibles profesiones cuando ella iba a entrar a la universidad. Finalmente Wow. se decantó por otra cosa, pero en segundo lugar, y ella encontró esta planilla, decía arqueología en la Universidad de Chile. Oh, y fue como, wow, ¿sabes? Por ahí va. Y la tercera persona ficcional, y aquí voy a hacer una, yo creo Confesión. que sí, voy a hacer una confesión pública. Ok. Una confesión pública. Así que, porfa, colegas chilenos, no me juzguen, pero así son las cosas. La tercera persona que me inspiró a ser arqueóloga es Lara Croft, aunque ustedes no lo crean. Wow. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Mira, mi papá el año 2001 nos regaló a mi hermano y a mí un PlayStation 1, ¿ya? Y ese PlayStation venía con el primer juego del Tomb Raider, ya que es como del año 95, 96. Y la verdad es que yo lo empecé a jugar y dije, ay, que entretenido, un juego de una persona que anda saltando por aquí y por allá, un arque clásico. Y cuando vi a esta mujer sola en un mundo de hombres, enfrentándose, sí, a dinosaurios, estamos claros que es un juego y todo lo que significa, pero yendo a lugares desconocidos, teniendo que batallar contra todo, visitando ruinas, moviéndose por el mundo, empoderadísima, disparándole a todo lo que se le pasaba por delante también. Pero Sí. eso como que algo me provocó, algo me provocó. Aparte que, mira, igual es todo pixel, ya sobre todo quienes nos estén escuchando y son más jóvenes, pucha, probablemente vean puros pixeles, pero en mi época eran eran las mejores escenografías que habían. Absolutamente. Y uno se compraba todo, da lo mismo si el Coliseo eran 2,5 píxeles, pero uno se lo imaginaba. Entonces, la verdad es que me marcó mucho ese primer Tomb Raider. Me gustó pensar en que yo podía ser esa mujer. Yo tenía súper claro, que había una serie de situaciones que no me iba a acompañar nunca en la vida, como
el hecho de ser una duquesa de Inglaterra con mucho dinero y pudiendo hacer lo que quisiera porque tenía mucha plata, mucho dinero, no iba a pasar. Pero sí el poder descubrir, el poder conocer y el poder entender cosas que otras personas no ven, el ir un poquito más allá de lo evidente. Claro. ¿Ya? Y hacerlo como una mujer empoderada que no necesitaba a nadie para eso. Y bueno, finalmente, claro, me quedé con esta idea. Seguí jugando Tomb Raider, bueno, hasta el día de hoy los juegos. Ya me encanta, sobre todo los juegos antiguos que siempre tienen esta cosa además nostálgica de, ay, yo era tan joven y tenía Absolutamente. tanto tiempo, Sí. que hoy día ya no eres ni tan joven ni tienes tanto tiempo. Pero te trae, sí, pues te traen recuerdos, muchos recuerdos. Y cuando estaba en cuarto medio, no sé si será igual en Argentina, que es como el último curso de la media antes de entrar a la universidad, Ok, ya sí. del colegio, nos hicieron hacer una presentación sobre qué queríamos ser. Ya yo todavía no lo tenía plenamente decidido porque yo pensé que la arqueología no era algo que se estudiara en Chile. No sé por qué tenía esa visión, pero bueno, y la cosa que nos dijeron, por favor, vayan y hagan unas presentaciones y quiero que se vistan como la persona que quieren ser en el futuro. Y me puse a buscar información y así descubrí que la carrera de arqueología efectivamente existía, que efectivamente tenía una malla de ramos que me acomodaban bastante, ramos de antropología social, bueno, de arqueología, de antropología biológica, temas súper interesantes. Y me vestí con shorts, ¿ya? Con un gorrito, con bototo, una camisa, y ahí me di cuenta que sí, que eso era lo que quería hacer. Bueno, y otra cosa que me marcó entre medio también fue haber ido a Chichén Itzá, en Ah, Cancún. sí. Sí, en tercero del colegio, nosotros hacemos, bueno, segundo, tercero, hacemos una gira de estudio que se llama, no sé si tendrán algo similar allá, donde le llaman gira de estudio, pero en la práctica es ir a enfiestarse a otro país. Exactamente. Sí, en nuestro caso vamos a Bariloche, en la Patagonia Mm. Argentina. Es lo más normal acá en Argentina. Y es eso. Acá, Es sí, es enfiestarse. enfiestarse y que Sí, nadie sepa lo que pasó ahí. Bueno, aquí era lo mismo, pero tuvimos la absolutamente. oportunidad de ir a Cancún. Y dentro de eso yo tuve la oportunidad de ir a conocer la ruina de Chichén Itzá, que es un enclave maya, ¿ya? Y no, esa cuestión me voló la cabeza. Yo creo que a cualquiera que le guste la arqueología y que le gusten las ruinas, da lo mismo si eres arqueólogo o no, pero ver esas construcciones y además en su momento no estaba tan protegido ni tan reglamentado como está ahora. Yo me Sí, pude meter a las ruinas y andaba detrás dando vueltas, ¿cuál Lara Croft? Y te juro que yo sí, me sí, sí. sentía en uno de los niveles del Tomb De hecho, yo, Raider. yo subía. Ahí ¿Tú están las subiste? pirámides del Sol y la Luna, ¿no? Les dicen así, creo. ¿No? No, Ese- no, esas son las de Teotihuacán, si mal no recuerdo. Bueno, entonces fui. Pero sí, en su época se podía subir y después Se ya podía no. subir. Eso Sí, lo cuando recuerdo. yo fui justo no se podía subir, pero era como por una situación circunstancial del momento, no me acuerdo bien. Después seguían permitiendo la subida, pero ahora ya lo Lo cancelaron protegieron. definitivamente, sí, porque el daño a los escalones es mucho. Absolutamente, sí. Sí. Así que no, esa cuestión fue increíble, increíble. Yo sabía que en Chile no había nada así, pero el hecho de poder entender, de poder saber y de conocer y de estar más cerca de alguna manera de eso, no hay. Todo eso junto ya me dijo, aquí es, aquí es. Y ahora, yendo a la otra cara de esta charla, ¿cuándo te topaste con los juegos de rol? Ah, mira, la primera vez que jugué rol fue el 2005, si mal no recuerdo. Ok. Pero de ahí tuve una mala experiencia, típico de estos máster de aquella época, por lo que me han contado los máster de ahora, que eran un poco pesados y como que les gustaba que te murieras. Bueno, creo que a algunos todavía les gusta que uno se muera, ahí no sé, ahí no sé. Pero bueno, lo dejé, Sí. aparte que me salí del grupo que le gustaba este tema y lo retomé el año pasado. Lo retomé el año Wow. pasado, sí, Fue un impas sí. muy importante ese. Sí, Sí. sí, fueron muchos años. Entonces, si tú me preguntas qué juego jugué a lo largo de estos, no sé, casi 20 años, en realidad empecé a jugar el año pasado y me di cuenta que ya no había solo Dungeons and Dragons, sino que había, pero Claro. un mundo maravilloso de juegos de rol. Y volví porque un ex colega de mi empresa me contó que él era narrador y que tenía un espacio en Frecuencia Rolera. Si hay algún colega allí, amigo de Frecuencia Rolera, le mando saludos. A Sí, propósito, comentamos Frecuencia muy seguido, Rolera sí.
gran canal con gente súper amable, súper simpática, ha sido un espacio súper agradable Tenemos para estar. grandes debates ahí. Aprovecho un segundito para agradecerle a la Taberna del Dado Roto que nos está haciendo un raid con 11 personas más que nos están mirando. Muchas gracias por el raid. Estamos con una charla con Francesca Mengozzi, que es arqueóloga, y estamos hablando de arqueología y rol. ¿Cómo está representada la arqueología en la cultura popular? Estuvimos hablando de que no son ladrones de tesoros coleccionistas como se los representa a veces, y ahora nos está contando cómo empezó ella a rolear y cómo volvió después de un impasse muy largo a esta actividad. Perdón, Francesca, la interrupción, pero como se sumó Sí, mucha no, gente no te nueva, preocupes, sí, no te decime preocupes. entonces. Bueno, y como te iba diciendo, este colega, ex colega me contó que él tenía este espacio y dije, va, ok, ya me metí a Discord, que insisto, no son redes sociales en las que la gente de mi edad suele estar, pero yo dije, esta cosa de jóvenes, me voy a meter. Y, y la verdad es que, wow, fue todo un descubrimiento. Descubrí, bueno, de partida que había, como te digo, una comunidad genial, con gente súper amable, súper educada, eh, que habían muchos juegos que se estaban dando en el momento y que cualquiera podía meterse a estos juegos y participar. Y la verdad es que ahí empecé a jugar dos campañas distintas. La más larga fue una de Cult que terminamos hace, ¿cuándo fue? 2 semanas atrás, que la voy a llevar para siempre en mi corazón porque ahí encontré personas muy, muy agradables, personas súper cercanas en algunos momentos también medios complicados de la vida. Sí. Así que en realidad como que todo se fue dando, todo se fue dando. Y gracias a eso he podido jugar, bueno, hay algunas cosas que no he querido jugar, como Vampiro la Mascarada, a mí en lo personal no me tinca mucho, no quiero algo tan denso, ya, Ajá. en lo personal. Pero sí he jugado, bueno, tengo una mesa con unos amigos de la vida real, que le llamo la mesa terapia, donde este amigo me sacó el miedo que tenía a morirme, a que se me muriera un personaje, que es lo que me había pasado hace tantos años atrás y la razón por la Wow. cual había Un dejado jugar. trauma directamente, Sí, ya es que más fue que. un trauma porque Sí, además, y esto porfa no lo hagan, los narradores porfa no lo hagan, y no, y los jugadores porfa tampoco lo hagan. Se empezaron a burlar de que mi personaje se había muerto y en mala. No fue wow. agradable, ¿ya? Y No, cuando no. uno tiene 20 años Sí, y es primera vez que juega, uno dice, pucha, vengo a que se burlen de mí, ¿cachai? Y eso fue lo que me claro. pasó. Entonces fue súper latera la experiencia, por eso no lo volví a hacer. Pero ahora dije, ya, ok, démosle. Y este amigo narrador me dijo, ya, yo te voy a hacer una mesa especialmente para que se te quite este miedo y vuelva a jugar, porque a mí me gustaba mucho jugar rol. Pero como te Sí, digo, el trauma me había llevado a dejarlo de lado. sí. Así que esa es mi mesa de Dungeons and Dragons, quinta edición, que bueno, lo pasamos muy bien. La verdad es que la mitad es puro dar, bueno, acá en Chile decimos dar jugo, que es como, no sé, enfiestarnos, tomar, comer, matarnos de la risa, y la otra Absolutamente. mitad es juego. Sí. Y además tengo estas mesas en frecuencia rolera, he jugado, bueno, Cult, como les dije, Dungeon World, ¿qué más he jugado? Dejen acordar, he jugado otras cosas, pero no me acuerdo bien. Ahora, Dark Heresy puede ser. yo sé que tenés una anécdota sobre arqueología y una discusión con un máster que Sí, tuviste. ¿Qué pasó ahí? sí, no, mira, por suerte no fue una discusión en malos términos, al contrario, ya, pero me pareció, como te decía, súper, súper ilustrativa para que los mismos narradores aprendan o puedan hacer mejores representaciones de arqueólogos o arqueólogas, ¿ya? Arqueólogos o arqueólogas. En este caso era un personaje precreado que armó esta persona, creo que era también una campaña de cult, un one shot, si no me equivoco, que iba a ser en Chile, lo había ambientado en Chile, no sé si era un one shot o una campaña como de 3 sesiones, algo así, Ujú. chiquitita. Y tenía este personaje pregenerado que era un arqueólogo que llegaba a un lugar del sur de Chile buscando un cementerio indígena y buscando piezas arqueológicas para vender, ¿ya? Y lo presentaba, este personaje, el narrador lo presentaba como algo normal. Y cuando me empezó a decir, oye, mira, tengo este personaje que es un arqueólogo como tú y hace esto, yo le dije, ya, pero entonces su alineación o alineamiento o sea, si lo llevamos a este sistema de juego de Dungeons, ¿es malo? De D&D, ¿es malo? Le dije, no, y me dijo, ¿por qué va a ser malo? Le dije, no, porque los arqueólogos no hacemos eso es ilegal. Lo que tú estás proponiendo es básicamente una persona que se zafa de su ética profesional
y Claro. le vale eso mismo la ley, digamos, las leyes chilenas, y se pone a robar objetos para venderlos. Eso es absolutamente ilegal. Sí. Entonces ahí le expliqué que si quería representar bien a un arqueólogo de esa época, de partida tenía que representar a un científico, y un científico que buscara, que se iba a ir a buscar elementos en particular que fueran porque tenía un proyecto de investigación de fondo. Tampoco la idea es ser latero, en ningún caso, ya no se trata de que finalmente ustedes empiecen a hablar de las unidades de Obvio. excavación y de los estratos en vez de cómo suelen crear los escenarios, pero tampoco pueden decir que es normal que un arqueólogo ande buscando objetos para venderlos, porque eso, como les digo, es ilegal. Es Claro. ilegal, y actualmente nadie estudia arqueología para hacer eso, porque si no, mejor dedícate a otra cosa. Y ¿Cachai? aparte, por cierto, me permito agregarlo como un comentario de persona absolutamente lega en lo que es la arqueología, ¿no? Que es que esto que nos contás nos da ideas para aventuras interesantes, porque qué interesante sería tener una aventura, por ejemplo, donde tengamos a un grupo de arqueólogos que quiera detener a un verdadero ladrón de tumbas, ¿no? Digo, y preservar patrimonio, ¿no? Y conocimiento realmente importante, ¿no? De lugares y civilizaciones antiguas, ¿no? Sí. No es que se nos cortan avenidas de roleo, se nos abren ideas con esto, ¿no? Con el conocimiento, más todas las que se les pueda ocurrir a las personas que están ahí. ¿Sabes que tengo una pregunta en el chat, Fran, muy cortita, que es si Dale. has tenido la oportunidad de ser narradora? Aquí estoy viendo de Lito Play. Hola, Sí. Lito Play, ¿qué tal? Pucha, ¿sabes qué? No, en realidad no me siento preparada para narrar, porque creo que tendría que entrar a estudiar sobre los sistemas de juego, y la verdad es Ujú. que me gusta más jugar y pasarlo bien, que en realidad yo juego para pasarlo bien, no tengo un objetivo más especial o Claro. específico que eso. Pero cuando llegué a Frecuencia Rolera, por ejemplo, puse a disposición de todos los narradores mis conocimientos de arqueología por si querían crear campañas con escenarios más realistas, ya sea de ruinas o de sitios arqueológicos o de excavaciones. Ya, porque me ha tocado escuchar, por ejemplo, Cthulhu. Cthulhu también lo he jugado. Oh, me encanta, amo Cthulhu, me encanta, me encanta. Ojalá todo fuera Cthulhu para mí, porque me fascina, muy entretenido. Pero sí, por ejemplo, Cthulhu se usa harto el tema arqueológico, y creo que se podría mejorar mucho la narración de las excavaciones, las haría no lateras, al contrario, no las haría lateras, las enriquecería en tanto capacidad de imaginación para la gente con la que está jugando. O sea, Sí. hablar de ciertas herramientas que se usan, o describir mejor cómo es la excavación, porque por ejemplo en una campaña, en un podcast que estaba escuchando, decían los hoyos, y era como, no son hoyos, son unidades de excavación, son sondeos si quieres. Insisto, tampoco la idea es que terminen con tanto tecnicismo, no es la idea que eso les quite la diversión, pero no digan los hoyos, porque un hoyo hace un perro, los arqueólogos no hacemos hoyos. La excavación, por último, ¿ya? Claro. Entonces, claro, en ese sentido, pucha, tal como tú decías, la idea de arqueólogos que protejan restos es algo que, bueno, se ha hecho. No sé si ustedes han visto también, volviendo a este tema nazi, estas películas que hablan sobre personas que se dedicaron a proteger obras de arte y otros elementos que Sí. Hitler estaba buscando, entre otras cosas, porque habían No, como temas medios místicos ahí entre medio. hay una bastante reciente con George Clooney, creo, y Matt Damon. Creo que en inglés se llama The Monuments Man o algo así. Ya, Que es justamente sobre eso, sobre un equipo de, profesionales, ¿no? De variados, ¿no? Hay de varias disciplinas que van durante la Segunda Guerra Mundial a recuperar objetos de arte robados para devolverlos a sus países donde exacto, estaban exacto, originalmente, ¿no? exacto. De hecho, ahí Sí, podrías crear una campaña súper buena, sin totalmente. necesidad de caer en esta caricatura del arqueólogo, que se está tan acostumbrada, y sería mucho más realista, porque ese tipo de personas existió en la vida real, ¿ya? Así que, por ejemplo, también, a ver, ¿qué otras cosas están ligadas a la arqueología? No son arqueólogos, pero sí de alguna otra forma son complementarios. Por ejemplo, Robert Langdon, del Código Da Vinci, que es un Ujú. historiador del arte. El tipo Sí, también
sabía de temas arqueológicos, pero por supuesto de la perspectiva del arte, ya de la Claro. creación artística. Y ese tipo de personas existe. Ahora no sé si tan geniales. Yo creo que sí, gente así existe. Entonces puedes crear personajes súper, súper geniales, súper cool, si lo quieren ver así, que puedan ser arqueólogos o historiadores, sin, como te digo, caer en esta caricatura del personaje que necesariamente tiene que tener una habilidad física propia de, no sé, de un parkourista, Claro, sí. ¿cachai? Claro, pues no, no Esa no está en necesariamente. la currícula de estudio de la arqueología, el parkour, la Mira, capacidad de disparo. aunque no lo creas, por lo menos en mi universidad pusieron acondicionamiento físico en primer año porque la verdad es que ¡Wow! sí, uno no puedes en arqueología, lamentablemente, como tienes que hacer a veces trabajo físico, tienes que ser muy cuidadoso con tu salud. Es un tema de salud, ¿no? Insisto, no de hacer parkour, porque ¿dónde vas a hacer parkour? De la unidad de excavación para Sí, abajo. Llega el prevencionista y te dice, oiga, ¿qué está haciendo? Usa la escalera. Ya, y aparte que en el proceso puedes botar la mitad del perfil y hasta ahí nomás llegó la excavación y llega el sí. jefe de la excavación y te dice, ¿qué estás haciendo? Sal de acá donde estudiaste. Ya, pero sí, necesitas ciertas condiciones físicas básicas como poder caminar muchos kilómetros en un día, que a veces tenemos prospecciones pucha, de 20 kilómetros en el día, en el norte, por ejemplo, en el desierto. Y, y la verdad es que uno por salud siempre debería estarse cuidando, lo cual es difícil. Yo sé que es difícil, sobre todo cuando hay tantas cosas ricas para comer, pero uno lo tiene que intentar. Lo tiene que intentar, siempre. Bien. Sí. ¿Por qué, Frank, crees que estamos, y ahora hablando un poco, ¿no?, de todos en general, ¿no? Especialmente los que no estudiamos nada relacionado ni a la arqueología ni a la historia, pero ¿por qué la población en general, pensadas, aventuradas, ¿no? Digo, debes haberlo pensado alguna vez, está tan fascinada con esto de las civilizaciones perdidas, los templos, las ruinas y las reliquias, los objetos, ¿no? Estos como, no los que vos decís que son de verdad importantes para los arqueólogos, sino los que nosotros pensamos, ¿no? Como el Santo Grial, el Arca de la Alianza, ese tipo de cosas. ¿Por qué tenemos esa fascinación? Mira, aquí alguien usa un concepto muy bueno que es la fetichización de la arqueología. Sí, efectivamente. Muy, muy bien. Que ni ametralladora pochoclera. Ah, de Bueno, pocho, ¿no? no, muy buen término, excelente. Sí. Pucha, si tú me preguntas a mí, mi respuesta inmediata sería, ¿quién no podría estar fascinado con una civilización escondida? Ok. ¿Quién no podría? Ya, obviamente por algo es que fui arqueóloga, porque es una de las primeras cosas que me gustan, pero más allá de eso yo creo que tiene que ver con esta, no sé, como se me da liga con esta cosa como instintiva del ser humano, esta cosa medio instintiva de querer buscar, de querer encontrar algo que nadie ha encontrado, de querer saber Claro. algo que nadie sabe, eh, de a veces incluso puede ser hasta una pregunta media metafísica, si quieres, que tiene que ver con el sentido de la vida, con quiénes fuimos antes y quiénes queremos ser. Porque si te fijas, hay muchas, por ejemplo, en muchas historias o caricaturas de civilizaciones perdidas que muestran una civilización mucho más avanzada que la nuestra. Claro, sí, Ya por también supuesto. está esta cosa como un poco de duelo de lo que se perdió en el camino, de cómo esta civilización, no sé, por ejemplo, la Atlántida, que fue destruida por un maremoto y se hundió la ciudad completa. Entonces, yo creo que tiene que ver, pucha, si tú me preguntas a mí, no sé, probablemente acá la gente que nos está viendo pueda tener muchas hipótesis, todo. Y yo creo que todos coincidimos en que es esa fascinación por el misterio y por encontrar algo que nadie más ha visto. Y obviamente el hecho de que hayan objetos que sean valuables, que tengan un valor económico y que además sean visiblemente preciosos, ya que sean hermosos, pucha, más, pero yo creo que esa es una pregunta que tiene una reflexión muy grande de fondo. ¿Por qué nos fascinamos con estas Sí. cosas? Vos sabés que acaban de poner un ejemplo muy interesante en el chat, que lo leo, y vos seguramente lo leíste, de lo que podría ser verdaderamente una buena, ¿no? Uno de estos buenos objetos, que cambian, ¿no? Tipo la historia, ¿no? Y hablan de la piedra Rosetta y cómo ayudó a descifrar, ¿no? O a entender, no sé cuál es la palabra correcta, los jeroglíficos, ¿no? Cómo se utilizó esta piedra para poder entender, o profundizar el conocimiento que teníamos
de cómo se escribía en ese momento. Es interesante, pienso yo, ¿no? Como máster de rol, no como arqueólogo de eso no hace nada, pero decir, bueno, mirá qué interesante pensar esto que dice Cthulhu, ¿no? De poner como reliquia algo que lo que aporte no sea el que lo puedan vender por dinero, sino el recuperar o a poder acceder a conocimiento perdido, ¿no? Es súper interesante esa idea. Sí, sí, no, de todas maneras. Ahora, si tú preguntaras cuánto cuesta la piedra Rosetta hoy en día, yo creo que esa cuestión está tasada en miles de millones de dólares, porque, Absolutamente, sí. claro, como bien decían, no se trata solamente de la materia prima o del arte que está detrás del objeto, sino también de un objeto que tiene una información que es única en el mundo, y el objeto en sí mismo es único en el mundo. Un libro perdido, por ejemplo, ya del cual no existe ninguna otra copia. Entonces, claro, como tú bien dices, no se trata solamente de objetos que sean visibles y que sean fascinantes por eso, sino objetos que cuando tú descubres qué es lo que tienen, la información que poseen y cómo esa información te puede ayudar a resolver otros temas, el objeto en sí mismo se vuelve un valor incalculable. Ahora, por ejemplo, algo que me pasa mucho es que mucha gente me pregunta cuánto vale tal cosa, qué valor tiene, valor económico. Claro. Y si tú le preguntas a un arqueólogo cuánto vale esta pieza o cuánto vale esta otra, los arqueólogos en realidad de precios no sabemos porque no nos interesa, y ojalá que nunca nada le pusieran precio, porque esa sería una forma ideal de evitar el coleccionismo, el tráfico ilegal o el tráfico en general, que de por sí es ilegal. Las piezas tienen valor científico, ya, que además puedan tener un valor económico por la materia prima en la que están hechos. Obviamente una pieza hecha en oro va a tener un valor económico, porque el oro Claro. es una materia preciada, ya es un metal precioso, ya, pero al arqueólogo no le interesa, al arqueólogo de verdad, no este arqueólogo que quería proponer este narrador, ya, al arqueólogo de verdad, ojalá Sí. que no le pongan nunca valor económico a las cosas, porque eso las vuelve, pucha, simplemente un objeto que puedes vender e intercambiar, pero su valor científico pierde total validez. Y aparte, que algo importante que no les comenté es que los objetos poseen, que esto es muy muy relevante para los arqueólogos, todos los objetos poseen ese valor científico en la medida en que están insertos dentro de un contexto en particular. Claro. Ya, cuando tú sacas al objeto de su contexto, ese objeto pierde valor científico, porque ya perdiste conocer la procedencia ni asociado a qué otros materiales está. Ya, por ejemplo, por ponerte un ejemplo muy del día a día, un lápiz que encuentras en medio de la calle no te va a dar la misma información que un lápiz que encuentras dentro de un escritorio, dentro de una sala de Absolutamente. escritorio. Ya, eso es lo mismo con la arqueología. Entonces, si alguien saca algo de un sitio arqueológico y va y dice, oye, quiero saber qué me puedes decir de esto, y yo te voy a decir, mira, ¿sabes qué? No sé, esa es una punta de proyectil, parece más o menos que la hizo tal persona. Ya, pero ¿y qué más me puedes decir? No tengo idea. Desde el momento en que lo sacaste de su lugar de origen, ya perdió la mitad o las tres cuartas partes de la información que nos podía dar. Por eso Claro. también es muy importante no hacer eso, no saquear, ¿ya? Muy, muy buen consejo, que no No saquemos. hay que ¿Sabes saquear. qué? Te preguntan acá en el chat si conoces el juego Numenera o has oído hablar, que por cierto yo lo conozco, es un juego muy interesante, No me mira. porque tiene mucho potencial para arqueólogos. Es un juego donde el mundo actual, ¿no? Es un juego de fantasía, por cierto, ¿no? ¿Ya? Podría ser un feeling quizás similar a Dungeons and Dragons, pero en un Ujú. mundo tan viejo que civilizaciones avanzadas ahora ya son una cosa del pasado antiguo. Un Ya. mundo que cayó, ¿no? Absolutamente, y volvió a una suerte de fantasía medieval. Pero Mm, se encuentran ruinas de lo que podría ser una civilización más avanzada que la nuestra incluso, ¿no? Entonces ya. es muy interesante porque juega mucho, o sea, es muy importante para el juego el recuperar, ¿no? Estas cosas del pasado. Así que es una muy buena recomendación que hace Sí, no lo Ayanar conocía. acá. Me tinca harto. Sí, sí. Muchas Y aparte gracias. es de un gran autor, si no me equivoco, estoy casi seguro que es de Monte Cook, que me corrija Ayan si no lo sabe, que es un gran autor de juegos de rol que ha trabajado en muchos muy importantes. Francesca, te hago una preguntita más como para ir redondeando con esto. ¿Qué podemos agregar? ¿Qué te gustaría ver más de lo que vos sabés de lo que es la arqueología en los juegos de rol? ¿Qué puedo yo que no voy a tener vocabulario técnico, no voy a tener los conocimientos
de toda una carrera estudiada, pero ¿qué herramientas tengo yo? ¿Qué se me puede ocurrir? ¿Qué puedo incorporar en mis partidas que le dé un toquecito más, ¿no? de conocimiento, de saber, de profundidad a los temas relacionados a esto que estuvimos hablando? Mira, la verdad, Fede, es que yo creo que tú te fuiste respondiendo a esta pregunta a medida que íbamos conversando. Ujú. Por ejemplo, a ver, más que agregar cosas, yo creo que hay que quitarle esa caricatura del arqueólogo cuyo único objetivo en la vida es buscar objetos y verse bonito en el proceso, ¿cachai? Verse guapo en el proceso y musculoso o musculosa o lo que sea. Ya, si quisieras hacer algo un poquito más realista, tenemos que sacarnos esta cosa hollywoodense del arqueólogo que escapa de tal o cual trampa, a no ser de que la aventura se trate de eso. O sea, uno siempre puede, siempre lo puedes hacer. Pero Claro. si quisieras volverlo más realista, algo que eh, se puede mejorar mucho, como te decía en algún momento, también es la, es la escenografía, por decirlo de una manera. ¿Ya? Básicamente el enriquecimiento de... Hay muchos narradores, por ejemplo, que usan el recurso de la excavación arqueológica, pero no lo narran adecuadamente porque no saben. ¿Ya? Y Claro. ahí en realidad es tan simple como, o sea, si te interesa, obviamente, buscar en Google excavaciones arqueológicas y te vas a encontrar con el día a día de una excavación que puede ser más compleja, puede tener mucho más materiales, eh, y no se llaman hoyos, no se llaman hoyos. Ya, eso es súper importante. Eso lo Ya, aprendimos, quedó claro. sí, no se llaman hoyos, por favor, que ahí te juro que se me paran los pelos cuando alguien dice, no, es que los hoyos, y es como, ¿Cómo enfurecer a un arqueólogo? sí, es que encuentro que cuando dices hoyos, toda esa, piensa que los narradores van hilando en el fondo hilando una historia, Claro. ¿cachai? Que uno se tiene que ir imaginando y va, y es como una nota musical que sale torcida, es como, no, y estamos Sí. entrando a la excavación arqueológica y tú ves las picotas, las carretillas y el hoyo, y es como, ¡pah! Y ahí uno que está como el hoyo, no, no, po, no, porque insisto, el hoyo puede ser cualquier cosa, incluso un hoyo que dejó un auto en la calzada. Claro. Una excavación, una unidad de excavación, un cuadrado, es otra cosa. Entonces, eh, si tú me preguntas a mí, enriquecer los escenarios de excavaciones arqueológicas es algo que se puede hacer fácilmente sin caer en el excesivo tecnicismo, Muy bien. ¿ya? Sacarse también esa caricatura del objeto, ya de vamos a meternos a un templo que nunca nadie ha visto, lo vamos a destruir completamente para sacar un objeto. Un arqueólogo jamás en su vida haría algo así. El arqueólogo, desde el momento en que encontró el templo, ya tiró a todos los especialistas primero a hacer una aerofotogrametría y todo el tema, pucha, todos los trabajos de análisis que se puedan hacer con el templo, con la estructura, Claro. ¿cachai? Ni se te ocurra andar rompiendo puertas, o sea, ¿cachai? O sea, no, un arqueólogo de verdad, un arqueólogo, un profesional de la arqueología, a eso me refiero con un arqueólogo de Sí. verdad. Ya, un profesional de la arqueología jamás te destruiría un templo para encontrar un objeto. Ya, Ujú. ahí es donde se caen todos los videojuegos, muchos juegos de rol o cualquier cosa que implique destruir para encontrar, es un sinsentido. Es un Claro. sinsentido, ¿cachai? Para nosotros no tiene sentido. Sobre todo Claro. cuando estamos hablando de lugares únicos que nadie nunca había visto. Y el objeto por sí mismo, como te digo, es algo que los arqueólogos no estudiamos, ya no nos interesa el objeto per se, sino el objeto en su contexto. Ya, esa es la realidad del arqueólogo. Claro. Entonces, y que el objeto sea de oro, ok, sí, pero ¿qué me dice de la gente que lo creó? ¿Qué me dice de la población que estuvo detrás de esto? ¿Qué me dice de circuitos de comercio? ¿Qué me dice de explotación de materias primas? ¿Qué me dice pucha, de religión? O sea, piensa en las esferas de la sociedad, ya los desarrollos históricos, los procesos no es solamente un objeto de oro, es algo que significó algo en su contexto, que fue creado de una forma bien particular, que no necesariamente pueda ser creado de la misma manera ahora. Ya Claro. responde a un estilo tecnológico y una lógica distinta. Ya, entonces, pucha, es mucho, un escenario arqueológico puede ser muchísimo, muchísimo más amplio que simplemente hagamos un hoyo y saquemos el objeto de oro.
Y ¿cachai? aparte, yo pensaba, ¿no? Mientras lo comentaba como narrador, ¿no? Te da una oportunidad de pintar mucho mejor estos pasados míticos, que es lo que te permite tener, ¿no? Poder jugar con la fantasía de tu mundo, esos pequeños detalles. Yo pensaba el ejemplo mientras lo contabas, ¿no? Cuando hablabas de la importancia de objetos que no son los objetos de oro, ¿no? Digo, yo decía, bueno, claro, sí, tiene sentido. Si el mundo se acaba, ¿no? Hay un apocalipsis nuclear y el día de mañana los humanos del futuro o quienes vengan acá entran a la casa de uno, la verdad es que no les va a sumar tanto encontrar un Rolex, ¿no? En mi casa como encontrar, por ejemplo, que el cargador de mi celular está al lado de mi cama, ¿no? Que les puede decir, che, esta persona se llevaba el celular hasta el momento que iba a dormir, ¿no? Digo, y aprender algo, ¿no? De los humanos de ahora, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que estás contando, Francesca, porque la verdad es que yo me esperaba, ¿no? Y te soy sincero, ahora de la charla me esperaba una crítica a este estereotipo, ¿no? Del cazador de tesoros que destroza todo. Mm, Pero es cierto también lo que decís y me enriquece y me lo llevo esto de la importancia, ¿no? También del contexto, ¿no? De los objetos en su exacto. contexto, de los objetos que no son tesoros, por ponerle una palabra, ¿no? O que son tesoros en todo caso de conocimiento, ¿no? De información. eh, y esto, ¿no? De esta misión, ¿no? Muy, muy importante, ¿no? Esta ética profesional de Sí, ustedes, los arqueólogos, ¿no? Que es muy interesante también para poner en personajes en partidas de rol, ¿no? sí. Sean NPCs o sean los propios protagonistas, ¿no? Mm. Es interesante porque hasta se puede armar una campaña entera de un grupo de arqueólogos que estén tratando de recuperar, ¿no? Patrimonio perdido, como lo nombramos a mitad de la charla. Así que la verdad, Ujú. me voy súper enriquecido de esta charla, te lo súper Sí, agradezco. si me permites Sí, por favor, agregar lo que quieras. una última, me estaba acordando mientras me hablabas, bueno, sobre este amigo que nos hace la mesa terapia. Sí, Somos dos arqueólogos los que estamos jugando en esa mesa, entonces a nuestro amigo se le ocurrió recrear una ruina. Ya, obviamente yo creo que se tiene que haber interiorizado mucho para que no lo criticáramos. Y la verdad es que lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Nico, si estás ahí, te mando muchos saludos y nuevamente mi agradecimiento, tú ya sabes. Porque no se trató, efectivamente entramos a una pirámide que tenía trampa y todo, pero este narrador, el Nico, se preocupó de crear efectivamente un escenario arqueológico más realista, donde no bastaba solamente con lo que había al centro, que era, no sé, el objeto en el pilar, sino todo lo que había en los alrededores, donde había escritura, habían pinturas de un tipo y cosas así. Entonces, al final, al pobre lo ametrallamos con preguntas ya, ¿y qué hay ahí? ¿Y qué hay en el pilar? ¿Y qué hay debajo del pilar? ¿Y cómo es el pilar? ¿Es distinto al otro pilar? Entonces, él yo creo que sabía bien a qué se iba a enfrentar, narrándole un sitio arqueológico a dos arqueólogos, pero lo hizo muy bien porque eso, como te digo, complejizó mucho más absolutamente. y enriqueció mucho más la aventura, porque al final nos pasábamos media hora, y fue chistoso, media hora tratando de descifrar lo que había en una pared a ver si coincidía con lo que estábamos viendo en otro lado. ¿Cachai? Wow, Eso es mucho más cercano, bueno, guardando las proporciones obviamente, pero esa contextualización es mucho más cercana a lo que podría ser un escenario arqueológico dentro de un juego de rol que las otras cosas que yo les contaba, donde uno destruye todo para sacar un objeto. ¿Sabes? absolutamente. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Bueno, Francesca, muchísimas gracias por todo lo que nos enseñaste hoy, lo que nos aportaste a los roleros sobre esto tan interesante, ¿no? Y que tiene sus peligros, que no son las trampas de ácido y dardos, pero bueno, por lo menos hay que tener cuidado de tener los permisos para las exploraciones y no encontrarse con propietarios con escopetas, ¿no? Que es peligroso igual. Así que también me llevo esa anécdota que sin dudas también es súper, súper interesante. Muchas gracias, Muchas Francesca. gracias a ustedes. Gracias a todos los que nos vieron, a todos los que hicieron preguntas. Vi algunos arqueólogos frustrados ahí. Nunca es tarde para ser arqueólogo, ¿ya? Nunca es tarde para ser arqueólogo, porque en realidad la arqueología te permite hacer tantas cosas, investigar tanto, que pucha, puedes tener 80 años y encontrar tu lugar en la arqueología. Así que quien esté frustrado y lo esté pensando, hágalo. Nunca es tarde.
Así Muy bien, que muy bien. eso, pues espero que se hayan interesado, que les haya gustado. Si alguien tiene alguna otra pregunta, igual me puede escribir a mi Instagram. Yo no difundo muchos Sí, temas de arqueología, pero dada que esta nueva experiencia es una nueva experiencia para mí, pucha, de manera súper agradable, les voy a responder cualquier duda que tengan. Si hay algún narrador que se quiera poner en contacto conmigo para enriquecer una campaña, hágalo sin problemas, yo feliz, feliz. A mí me tenemos un encanta saludo eso. para vos. El usuario es la Argonauta y te manda besos y dice, en tu mesa jugosa te queremos mucho. Así que supongo Sí, que sí, es la mesa terapia. es la mesa. Perfecto, fantástico. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias, Fran. Gracias a todos los que nos miraron, como decía Fran, y los dejamos con un raid a los amigos de Broadcastle que están haciendo un resumen de los últimos episodios de su campaña de Altaria. Así que los mandamos ahí con Gio, un amigo de la casa. Muchas gracias por estar acá en Tomate 20 y nos vemos la próxima acá, ya saben. Chao, chao.